numerosas han sido las modificaciones introducidas por la Unión Ciclista Internacional durante los últimos años con respecto al equipamiento. Es por ello que desde el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Ciclismo hemos considerado adecuado elaborar un vídeo donde, desde un punto de vista práctico, se muestren las principales características y medidas que debe de tener la bicicleta de competición. Este vídeo, de uso interno para la formación de comisarios españoles, complementa la guía de clarificación del reglamento técnico editada por la UCI y ya a vuestra disposición, traducida al castellano en la web REFEC dentro del apartado Comité Técnico de Árbitros Guías de Formación. Tanto este vídeo como la guía completan e ilustran las reglas técnicas definidas en los artículos 13001 a 13034 del reglamento de la UCI, pero en ningún caso las reemplaza. Por lo tanto, su finalidad es la de facilitar, por medio de una única aclaración, la comprensión y aplicación de las mismas por parte de comisarios, equipos, así como por los fabricantes. Sin más demora, damos paso a las explicaciones, esperando sean de utilidad para el colectivo. En este vídeo nos vamos a centrar en el control de material de la bicicleta para competiciones en ruta, tanto pruebas en línea como pruebas contrarreloj. En la primera parte del vídeo vamos a repasar de forma rápida las principales medidas que debe cumplir una bicicleta de competición, según están definidas en el reglamento de la Unión Ciclista Internacional, para posteriormente ver con detalle cómo realizaríamos el control de una bicicleta antes de una prueba contrarreloj. La posición base del corredor sentado en la bicicleta requiere únicamente de 3 puntos de apoyo: el sillín, el manillar y los pedales. La bicicleta consta de un manillar que permite al corredor maniobrar con toda seguridad, y la propulsión es únicamente asegurada por las piernas, a través de un movimiento que siempre debe ser circular alrededor del eje pedalier. La bicicleta no puede ocupar una longitud de más de 185 centímetros, desde el extremo más adelantado de la rueda delantera hasta el extremo más atrasado de la rueda trasera. El ancho máximo que puede ocupar la bicicleta es de 50 centímetros. Las ruedas deben tener las dos el mismo diámetro, que debe estar comprendido entre 55 centímetros como mínimo y 70 centímetros máximo, incluyendo el tubular. La distancia entre el eje del pedalier y el eje de la rueda trasera debe estar comprendida entre 35 y 50 centímetros. Y la distancia entre el eje del pedalier y el eje de la rueda delantera debe estar comprendida entre 54 y 65 centímetros. La distancia entre el eje del pedalier y el suelo debe estar comprendida entre 24 y 30 centímetros. En cuanto a las horquillas, la distancia entre los extremos interiores de la horquilla delantera no puede superar los 11,5 centímetros y la distancia entre las extremidades interiores de los tirantes de la horquilla trasera no puede superar los 14,5 centímetros. El sillín debe medir entre 24 y 30 centímetros. En este caso se tolera una diferencia de más o menos 5 milímetros sobre estas medidas. El plano que pasa por los puntos más elevados de la parte de atrás y la parte delantera del sillín puede tener un ángulo máximo de 9 grados respecto a la horizontal. La punta del sillín debe estar situada al menos 5 centímetros por detrás de la vertical que pasa por el eje del pedalier. La punta del sillín puede ser avanzada hasta el límite máximo de la vertical del eje pedalier por causas morfológicas del corredor, es decir, por la estatura o longitud de piernas y brazos del corredor. El manillar debe situarse en una zona delimitada por arriba por la horizontal que pasa por el punto de apoyo del sillín y por debajo por la horizontal que pasa 10 centímetros por debajo de la parte más alta de las dos ruedas. Por atrás por el eje de la columna de dirección y hacia adelante por la vertical que pasa por el eje de la rueda delantera, con una tolerancia de 5 centímetros. En cuanto al peso de la bicicleta, el mínimo autorizado en una bicicleta para competición es de 6 kilos 800 gramos. El cuadro debe tener forma triangular, constituido por elementos de forma tubular que pueden ser redondos, ovalados o aplanados. Los tubos pueden estar ligeramente curvos siempre que en su interior se pueda trazar una línea recta. Desde el año 2011, la Unión Ciclista Internacional procede junto con los fabricantes de bicicletas a la homologación de los cuadros y horquillas fabricadas para la competición, lo que nos garantiza que el cuadro o la horquilla cumple con todos los requisitos reglamentarios. Para la constatación de esa homologación, el fabricante incluye en la bicicleta una etiqueta. Esta homologación comenzó en el año 2011, pudiendo encontrarnos en algunas competiciones con bicicletas fabricadas anteriormente a esa fecha que no tengan dicha homologación. Ahora vamos a ver de forma práctica cómo realizaríamos el control de bicicletas antes de una prueba contra el reloj.
El control que se realiza antes de una contrarreloj tiene por principales objetivos verificar que la bicicleta es conforme al reglamento y garantizar que la posición del corredor en competición será asimismo conforme. La posición del corredor en la contrarreloj mantiene los tres mismos puntos de apoyo: sillín, pedales y manillar, teniendo en cuenta que los antebrazos del corredor deben estar en posición horizontal. Para la realización de este vídeo vamos a contar con un aparato que utilizamos como plantilla y que habitualmente llamamos por su palabra francesa gabarit. Aquí disponemos de un gabarit fabricado y homologado por la Unión Ciclista Internacional. Lo primero que debemos hacer es verificar que el gabarit está correctamente montado. Para ello utilizaremos un nivel para comprobar que está nivelado. Con la ayuda de una escuadra podemos verificar los ángulos y también verificaríamos la distancia entre la parte interior de estos dos tubos, que sería de 75 centímetros. Una vez verificado el gabarit, podemos proceder a la verificación de la bicicleta. Lo primero, colocaremos la bicicleta sobre el gabarit teniendo en cuenta que la tendremos que centrar en esta pieza que nos marca la posición del eje pedalier. Empezaríamos verificando la posición del sillín, que como hemos dicho antes tiene que estar 5 centímetros por detrás de la vertical que pasa por el eje pedalier. En este caso, utilizando esta pieza, podemos verificar que la posición es correcta con los 5 centímetros por detrás de la vertical del eje pedalier. También hemos visto antes que el corredor, por causas morfológicas, normalmente corredores de pequeña estatura, tienen la posibilidad de avanzar el sillín sobre esos 5 centímetros, como sería este caso, siendo también una posición reglamentaria para un corredor que lo necesite por causas morfológicas. Pero en ningún caso la punta del sillín puede estar más avanzada de la vertical que pasa por el eje pedalier, como sería en este caso una posición antirreglamentaria que deberíamos obligar al corredor a retrasar la punta del sillín. También, utilizando el nivel, comprobaríamos la inclinación del sillín, que no puede ser superior a 9 grados sobre la horizontal, y utilizando un metro verificaríamos que el sillín cumple las medidas reglamentarias, que tiene que estar entre 24 y 30 centímetros, con 5 milímetros de tolerancia. Seguidamente verificaríamos la posición del manillar. En las bicicletas para contrarreloj está autorizado la utilización de un prolongador de manillar siempre que esté comprendido en los 75 centímetros desde la vertical que pasa por el eje pedalier hasta el punto más extremo del prolongador del manillar, incluido todos sus accesorios. Aquí verificaríamos los 75 centímetros utilizando esta pieza y comprobando que al extremo de la prolongación del manillar, incluido todos sus accesorios, está dentro de los 75 centímetros de la vertical que pasa por el eje pedalier. El prolongador del manillar podrá ser avanzado hasta 80 centímetros por causas morfológicas, es decir, por causa de la estatura o longitud de piernas y brazos del corredor, como sería en este caso, siempre midiéndolo hasta el extremo del prolongador del manillar, incluidos todos sus accesorios. Los corredores que midan 190 centímetros de altura o más tienen la posibilidad de avanzar el prolongador del manillar hasta el límite de 85 centímetros como máximo. Resumiendo la posición del prolongador del manillar, su posición base es a 75 centímetros de la vertical que pasa por el eje del pedalier. Los corredores por causas morfológicas pueden avanzar esta posición entre 75 y 80 centímetros. Y para corredores de 190 centímetros o más de altura, se autoriza avanzar la posición del extremo del prolongador del manillar entre 80 y 85 centímetros. Un punto importante es que el corredor que por causas morfológicas avance la punta del sillín respecto a los 5 centímetros del eje pedalier no podrá en ningún caso avanzar el prolongador del manillar respecto a los 75 centímetros del eje pedalier. Y por contra, el corredor que por causas morfológicas avance su prolongador del manillar por encima de los 75 centímetros de distancia al eje pedalier, nunca podrá avanzar el sillín de los 5 centímetros respecto al eje pedalier. En resumen, el corredor solo podrá beneficiarse de una de las dos derogaciones,
o avanza la punta del sillín o avanza el prolongador del manillar. El prolongador del manillar debe tener una inclinación máxima de 10 centímetros hacia arriba o hacia abajo, incluidos todos sus componentes. Para realizar esa verificación, en este caso utilizaríamos esta pieza apoyándola sobre el reposacodos. Aquí nos marcaría los 10 centímetros de altura, como he dicho, todos sus componentes incluidos, y por aquí nos marcaría los 10 centímetros de altura hacia abajo. También deberemos hacer una revisión visual del cuadro y todos los componentes de la bicicleta. En este caso, podemos comprobar que el cuadro está homologado por la Unión Ciclista Internacional. Comprobaremos que no exista ninguna modificación sobre el material según ha sido fabricado, ya que ninguna modificación al material realizado por el fabricante será autorizada en competición. Verificaremos que no exista ningún tipo de pantalla o pieza añadida con el objetivo de mejorar la aerodinámica de la bicicleta. También podemos comprobar que no exista carenaje, es decir, partes fijas que envuelven a móviles con el objetivo de mejorar la aerodinámica y que suele aparecer, por ejemplo, en la rueda trasera que en ocasiones se introduce en el tubo del sillín. Para esta comprobación deberemos introducir una tarjeta de crédito entre la rueda y el tubo del sillín. En cuanto a los bidones, solo pueden estar situados en el tubo diagonal o en el tubo del sillín y siempre hacia adentro. No pueden estar integrados en el cuadro. Debe existir un espacio entre el bidón y el tubo. Tampoco pueden estar sujetos al mismo tiempo a los dos tubos, lo que sería una forma de mejorar la aerodinámica. Y pueden ser de forma redonda o aplanada siempre que cumplan las medidas reglamentarias de 10 centímetros máximo y 4 centímetros de mínimo. Por último, añadir que desde el 1 de enero de 2016 se autoriza la instalación en las bicicletas en competición de cámaras u otro tipo de dispositivos para la toma de datos, siempre que el sistema de fijación debe estar concebido para su uso en bicicletas sin que suponga un riesgo. El sistema de fijación no puede ser desmontado durante la carrera, debe ser fijo, y el corredor no puede tener acceso directo a las imágenes o datos de estos dispositivos. Hasta aquí las explicaciones. Recordar que el reglamento de la UCI afirma la primacía del hombre sobre la máquina, por lo que el respeto por todas las partes implicadas es garantía de equidad deportiva y de seguridad en el transcurso de las competiciones. Del mismo modo, cada disciplina tiene sus propias particularidades técnicas y dentro de cada una de ellas pueden existir variantes según el tipo de prueba. Finalmente, insistir que tanto este Comité Técnico de Árbitros como la Comisión Técnica Reglamentaria de la Federación Española de Ciclismo están a vuestra entera disposición para obtener cualquier información adicional sobre el reglamento técnico.